La segunda visita que el Club Viajero Solitario realizó a Israel y Palestina tuvo lugar a principios del mes de junio y comenzó por la supermoderna y muy progresista ciudad de Tel Aviv. Es la segunda mayor ciudad de Israel con una población cercana a los 500.000 habitantes. La ciudad nació hace apenas 100 años, en julio de 1906, en las afueras de la antigua ciudad portuaria árabe de Jaffa, a la que, dado su vertiginoso crecimiento, pronto superó en población. En 1950, 2 años después de la creación del Estado de Israel, ambas ciudades se fusionaron en un solo municipio. Desde 2003, su ciudad blanca, de arquitectura Bauhaus, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que comprende la más grande concentración de edificios del movimiento moderno del mundo. Como regalo especial de la naturaleza, la noche que llegamos, una preciosa luna llena iluminaba la noche de Tel Aviv. El Club Viajeros Solitarios ha llegado a Israel. ¿Nos acompañas en este trepidante viaje? Empezamos por una de sus ciudades más modernas, Tel Aviv. Bonitas playas, bonitos edificios y mucho y gran ambiente. En nuestro primer desayuno teníamos la temida desconfianza a que el exceso de influencia yanqui sobre esta ciudad de Tel Aviv también hubiese llegado a la preparación de sus desayunos, pero pudimos comprobar con gran satisfacción que no era así y que predominaba la comida mediterránea. Comenzando la mañana, nuestro grupo de viajeros interesados en la cultura de este milenario país, comandados por nuestra compañera Marta Galindo, a bordo de un moderno autocar comenzaron la visita de la más evolucionada ciudad de Israel. Era sábado y la ciudad descansaba. Pronto comprenderíamos la importancia del descanso del sábado para los judíos, al extremo de que este día incluso desaparece el transporte público. Como ya comentamos, los orígenes de esta ciudad actualmente llamada Tel Aviv Jaffa tiene sus orígenes en la villa marinera árabe de Jafo, hacia donde nos dirigíamos recorriendo el sinfín de ordenadas playas que adornan actualmente la ciudad. El motivo de la decisión de crear Tel Aviv durante la Convención de Judíos de Yafo en julio de 1906 vino dado por la baja calidad de vida que los judíos en esta villa, sumado al decreto que establecía que los habitantes judíos de Yafo debían cambiar de domicilio anualmente. En 1909 se adquirieron los terrenos para comenzar la construcción de la nueva ciudad, de características modernas, espaciosas y con abundantes espacios verdes, que ofreciese una alternativa a la atestada Yafo. En mayo de 1948, en Tel Aviv, Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel y pasó a ser la capital provisional hasta 1950, en que se trasladó a Jerusalén. Tel Aviv se convirtió en el paradigma de la modernidad y concentra la mayor cantidad de población. En 1950, la ciudad árabe de Jaffa y la judía Tel Aviv se unificaron formando un solo municipio. Sin tiempo de darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, abandonamos el aspecto moderno de Tel Aviv y nos sumergimos en el marcado ritmo tradicional de Jaffa, donde, a pesar de las actuales autoridades, continúan estando presente el viejo aroma árabe. Actualmente, su población se estima en unos 54.000 habitantes, de los que el 74% son judíos y el 26% árabes, la mayoría de los cuales residen en el barrio pobre de Ayami. La ciudad actual se ha ido construyendo con las distintas antiguas ciudades provenientes de muchos siglos atrás. Se cree que en su antigüedad se aproximaba a los 9.500 años. Evidencias arqueológicas muestran que Jaffa estuvo habitada hacia 7.500 a.C. Su historia recoge dominio seleucita, romano, árabe, otomano, cristiano y nuevamente árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Como anécdota, se cree que fue en Jaffa donde la ballena devolvió a Jonás, y aquí así se conmemora. En el año 636,
de nuestra era, bajo los califatos omeyas y abasidas, un pequeño número de judíos pudo volver a la ciudad y vivir en ella hasta la llegada de los cruzados en el siglo XI. Así son millares los vestigios históricos del viejo Yafo. Pero tras la victoria judía en 1948, poco a poco, la villa se ha ido judaizando, arrinconando a los originales pobladores árabes. Absolutamente abducidos por la belleza de Jaffa, la fantástica luz de la mañana mediterránea y una temperatura ideal para hacer turismo, continuamos nuestro recorrido a pie por la parte alta de la ciudad. Al final de unas escaleras llegamos al Abrasha Park, una parte del Graha Pisgah o Jardín de la Cumbre, uno de los muchos lugares de interés que pueblan la parte antigua de la ciudad. En la gran explanada se encuentra la conocida como Estatua de la Fe de Daniel Khafri, que se asemeja a una puerta que presenta relieves de 3 escenas bíblicas: el sueño de Jacob, el sacrificio de Isaac y la destrucción del muro de Jericó. El arco cuenta la historia de los antiguos israelitas viniendo a tierra de Israel. Muy cerca del Abrasha Park está situado el viejo monasterio de San Pedro, una iglesia de los franciscanos construida en 1654, dedicada a San Pedro, que se levantó sobre una ciudadela medieval que fue construida por Federico II y restaurada por Luis IX de Francia al comienzo de la segunda mitad del siglo XVIII. Actualmente es una iglesia ortodoxa rusa, construida no lejos de la casa de Simón el Curtidor, quien, de acuerdo a las escrituras, recibió al apóstol Pedro en Jope, antiguo nombre de Jaffa. En su fachada se distingue el escudo de los franciscanos, con la cruz de Jerusalén y los 2 brazos cruzados, desnudo el de Jesucristo y vestido el de Francisco de Asís. Desde este punto pudimos disfrutar de una preciosa vista sobre el perfil de las playas de la nueva Tel Aviv y de su imponente skyline. Finalizada la visita de Jaffa, por amplias avenidas nos reincorporamos a la moderna Tel Aviv. En el camino, nuestro guía nos mostró el lugar donde, el 4 de noviembre de 1995, tras convocar a miles de israelitas en una manifestación por la paz, el primer ministro Isaac Rabin era asesinado por un terrorista judío de la extrema derecha. Siguiendo nuestro camino, atravesamos el Parque Dubnov, auténtico pulmón de la ciudad, a donde ciudadanos y turistas se acercan para disfrutar de su maravillosa vegetación y relajarse. Nuestra siguiente parada fue en la prestigiosa ciudad universitaria de Tel Aviv, en cuyo interior se encuentra el, para nosotros imprescindible, Museo de la Diáspora. El Museo Nahum Goldman de la diáspora judía es un museo de historia y antropología dedicado a las comunidades judías dispersas por el mundo y su continuidad identitaria desde hace 2000 años. Fue creado en 1978. Posee una exposición permanente, algunas temporales, un centro educativo y otro dedicado a estudiar el folclore judío. Conocido durante casi 30 años como Museo de la Diáspora Judía
Dicha institución universitaria ha cambiado su nombre en 2005 por el de Museo del Pueblo Judío, si bien documentando las vicisitudes de su pueblo entre las naciones, así como su religión y cultura e incluso el retorno de parte del mismo a Sion. A la hora del almuerzo regresamos al barrio de Jaffa, donde la minoritaria población árabe, mucho más afín a los gustos españoles en cuanto a la comida, sigue regentando gran cantidad de establecimientos de bebidas y comidas. Además, este sábado de primavera, el barrio aparecía sumamente animado. Degustamos una deliciosa comida muy mediterránea, donde no faltaron los pescados, tomates asados y los hummus. Una crema de puré de garbanzos cocidos con zumo de limón, mezclado con pasta de semillas de sésamo molidas, con líquido y sal y aceite de oliva, aderezados con un poco de ajo y pimentón. Lucía una preciosa tarde de sábado, día festivo en Israel, y la ciudad de Tel Aviv vibraba en las calles y en las playas. Los miembros de nuestro animoso grupo nos dispersamos por las zonas más vitales de la ciudad para acercarnos un poquito a cómo viven sus habitantes. Con los ojos muy abiertos, contemplamos que el famoso rollo de la globalización no es tal rollo y que realmente existe. En Israel o en España, una soleada de tarde de festivo en una ciudad con playa se disfruta por igual. Pero hubo tiempo para todo. En las coquetas calles de Jaffa nos topamos con una tienda oficial de la prestigiosa marca cosmética israelí Ahava, y algunas no se resistieron a la tentación. La ciudad de Tel Aviv hoy se mostraba ante nosotros como una ciudad de ensueño, rica, bien trazada, llena de gentes alegres que paseaban absolutamente sin miedo y disfrutando en la calle mezclados con sus vecinos. Su Boulevard Rothschild, punto de encuentro de jóvenes y familias, aparecía atestado de personas de las más diversas, disfrutando del descanso del sábado. Y como remate a nuestro cuadro costumbrista de la sociedad actual de Tel Aviv, un trío de jovencitos parecía disfrutar haciendo música. En la mañana del tercer día dijimos adiós a Tel Aviv y comenzamos nuestro recorrido por Israel con dirección a Galilea. Nuestra primera parada la habíamos programado en las ruinas romanas de Cesarea. A orillas del Mediterráneo, entre las localidades de Haifa y Tel Aviv, se encuentran las ruinas de Cesarea Marítima, la ciudad que fundó Herodes I el Grande en el siglo I a.C., a la que dio el nombre de su protector, el emperador César Augusto. Fue una de las 4 colonias que el Imperio Romano creó para sus legionarios veteranos.
El antiguo teatro es uno de sus mayores atractivos. Se trata de la primera instalación de este tipo construida por el monarca para el entretenimiento de sus ciudadanos. Actualmente tiene una exquisita conservación y en él se celebran jornadas teatrales y espectáculos. Su fantástico emplazamiento convierte a quienes hoy tienen la fortuna de presenciar alguno de los festivales de música que aquí se realizan en unos auténticos privilegiados. Herodes construyó Cesarea para helenizar Tierra Santa. Por aquel entonces tenía el puerto más grande de la costa este del Mediterráneo, conocido como Sebastos, nombre griego del emperador Augusto. Era realmente una ciudad muy griega y muy completa con su anfiteatro y su estadio. Pero sobre todo, lo que era muy avanzado para su época era su puerto artificial, construido con hormigón. En los siglos II y III, la ciudad se convirtió en una de las más importantes del área oriental del Imperio Romano. El año 639, Cesarea cayó en manos de los árabes y su importancia decayó. En 1187 sucumbió a Saladino después de un breve sitio. 3 años después fue reconquistada por el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León, que exilió a los habitantes musulmanes. Como Cesarea no tenía ríos ni manantiales, el agua para beber en la próspera ciudad romana y bizantina era traído por un acueducto desde el cercano manantial de Shuní, a unos 7,5 kilómetros hacia el norte. Tras la destrucción de Jerusalén en el siglo III y IV, Cesarea se convirtió en la ciudad más importante del país. Tras Cesarea, siguiendo modernas y bien cuidadas carreteras, continuamos hasta Haifa, el más importante puerto comercial de Israel y tercera ciudad del país. Como curiosidad, comentaremos que la todopoderosa Google tiene aquí su sede. Erigida en las laderas del Monte Carmelo, Haifa tiene una historia que se remonta a los tiempos bíblicos. A través de los siglos, la ciudad ha ido cambiando de manos, siendo gobernada por hebreos, persas, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, egipcios, británicos y finalmente por israelíes. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la ciudad está gobernada por la administración local del municipio de Haifa. En la parte más alta de la ciudad, sobre el Monte Carmelo, se halla el Centro Mundial Bahá'í, un importante templo de mármol italiano que fue erigido en 1953. Destaca por su cúpula dorada y los jardines que lo circundan, siendo los jardines colgantes más grandes del mundo. Están integrados en la ladera del monte y constan de 19 terrazas. En la superior se sitúan los jardines persas, en los que las plantas dibujan estrellas de 8 puntas. Escalinatas de piedra conducen desde aquí a los jardines colgantes, dispuestos en 9 círculos alrededor del templo. La histórica ciudad de Acre se sitúa en Palestina, a orillas del Mediterráneo, actualmente al norte del Estado de Israel. En tiempos de las cruzadas fue conocida como San Juan de Acre y merece ser incluida en cualquier viaje a Israel y Palestina. Su mezquita de Yesar Pasha es un excelente ejemplo de la arquitectura otomana que incorporó elementos bizantinos y persas. Algunos de estos son el domo verde, el minarete y el gran patio. Fue el proyecto del gobernador otomano de Acre en el período tardío del siglo XVIII, Ahmed al-Hassar, el carnicero, infame por su crueldad y sus aterradores actos públicos, pero vencedor de Napoleón en 1799. Esta mezquita al-Yassar, conocida en árabe como Jama el-Basha, la mezquita del Pasha, era conocida en el pasado también como Jama el-Answar, la mezquita de las luces. En la mezquita más grande de Israel, fuera de Jerusalén, y la mayor construida en Israel durante el período turco. Su emblemático edificio domina la línea del horizonte de Acre. De acuerdo a la inscripción árabe tallada en la puerta de entrada, la mezquita fue inaugurada alrededor de 1781 del calendario cristiano, es decir, 1196,
de acuerdo al calendario musulmán Hijra, que comienza con la emigración de Mahoma de la Meca a Medina. Es decir, en los primeros años del dominio de Al-Yashar Pasha en Acre. La ciudad de San Juan de Acre, Aca en hebreo y Aco en árabe, es la ciudad de Tolomaida de la época de los Ptolomeos, lugar donde desembarcó San Pablo, camino de Jerusalén. Pero lo que para nosotros la convierte en destacable históricamente fue su gran importancia durante las tres cruzadas. En 1095, bajo el dominio árabe, a los cristianos se les prohibía visitar los santos lugares. Indignado por esto, el Papa Urbano, apoyado básicamente por Francia, armó la primera cruzada. Los cruzados fundaron el Reino Latino de Jerusalén en 1099 y para reforzar la seguridad de su reino empezaron a construir un sofisticado sistema de fortificaciones, murallas y torres a lo largo de la ciudad. Durante las cruzadas, Balduino I de Jerusalén conquistó la ciudad en 1104. Saladino I, sultán de Egipto y Siria, la reconquistó en 1187. Pero en 1191, durante la Tercera Cruzada, volvió a manos cristianas. Fue entonces cuando recibió el nombre de San Juan de Acre. Berenguela de Navarra vivió en esta ciudad mientras su esposo Ricardo Corazón de León realizaba sus campañas contra los sarracenos. Al final del período de las cruzadas, Acre era la última posesión cristiana en Tierra Santa. En 1291, los musulmanes, al mando del sultán mameluco Al-Azhar Khalil, asediaron la ciudad, que tuvo que rendirse. Nuestra ruta recorriendo el pequeño pero poderoso y lleno de historia Estado de Israel se acercaba ahora a Galilea y pronto alcanzamos el lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea. Lo primero que visitamos en Galilea es la ciudad santa de Safed, considerada desde el siglo XVI una de las 4 ciudades santas del judaísmo, junto con Jerusalén, Hebrón y Tiberías. Desde ese tiempo, la ciudad ha permanecido como centro de la Kabbalah o misticismo judío. Aquí visitamos una sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos, así como un lugar de culto y estudios de la más antigua de las religiones monoteístas. Al no tratarse simplemente de un sitio de oración y estudio, sino también de reunión, diálogo e interpretación, la sinagoga es conocida en hebreo como casa de asamblea. El número de sinagogas creció al establecerse la lectura pública de la Torá, y en el año 70, estando Jerusalén sitiada y destruida por las legiones de Tito, había unas 400 sinagogas. Generalmente están orientadas hacia Jerusalén. Al fondo se halla un armario o tabernáculo y el arca sagrada, Jejal en sefardí, que contiene los rollos de la Torá, el libro sagrado de la ley judía. Los rollos del Pentateuco los vestimos como si fueran reyes, tienen sus coronas, ¿okay? Tienen sus terciopelos como si fueran las capas que tenían los reyes, que pueden ser rojos, verdes, azules, distintos colores que utilizaba la realeza en la antigüedad. Y cuando abrimos, puede ser que sea dentro de una caja, como en el caso de lo que vemos ahora, o que sea solo un terciopelo que se pone sobre los rollos del Pentateuco. Cuando saquemos el terciopelo o abramos de la caja, lo que nos vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Los rollos del Pentateuco. Ahora ustedes pueden entender el porqué de rollos. Finalizada la visita a la ciudad santa de Safed, por la carretera que bordea el mar de Galilea o lago Tiberíades, nos estábamos dirigiendo a la ciudad que toma su nombre del lago, Tiberíades. A media tarde llegamos a ella. Salón, Club Viajeros Solitarios. Acabamos de llegar a Tiberíades. Veréis qué magnífico hotel, qué magnífica ubicación y qué bonito sitio. Acompañadme y os lo enseño.
Ahí al fondo el lago de Galilea, antiguamente conocido en el Viejo Testamento como el Mar de Galilea. Como veis, en primera línea del lago, puestecitos, ambiente. Y ahora nos vamos a dar un paseíto con nuestros clientes para mostrarles este puerto, disfrutar del mercadillo y, ¿por qué no?, tomarnos un rico té helado o un helado. Las noticias que todos nosotros tenemos de la ciudad de Tiberíades, todas ellas provenientes de los evangelios y de la historia de Cristo, no nos hicieron pensar que la auténtica realidad de Tiberíades de hoy, una preciosa ciudad costera, cosmopolita y actual. El nuevo día amaneció luminoso con el sol brillando sobre el mar de Galilea. La primera visita programada para la mañana de hoy era el importante lugar llamado Yerdanit, el punto sobre el río Jordán donde Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Sobre las paredes, en decenas de idiomas, se podía leer: en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y desde el cielo se dejó oír una voz: Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ya sobre la pequeña plataforma del río Jordán, un grupo evangélicos de americanos preparaba a su gente para el bautismo. To go forth and share my heart with others, to bring people to ministry as the way you do it. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost, I baptize you. Amen. Seguíamos en Galilea y nos estábamos acercando a Nazaret, actualmente la mayor ciudad de población árabe del Estado de Israel. Cuenta con unos 75.000 habitantes, con un 60% de musulmanes y un 40% de cristianos. Junto a Nahrat Yit forma un núcleo urbano de 116.000 personas, en su mayoría de cultura judeocristiana, 52%, y una considerable minoría islámica del 48%. Pero la Nazaret a que nosotros nos interesa es la de hace 2000 años, donde vivió su infancia y adolescencia Jesús, que era apenas una aldea con una decena de casas. Probablemente la actual estética de esta ciudad nunca nos permitiría adivinar que estábamos en Israel, pues su ambiente callejero más parece el de un pueblo de los vecinos países árabes. Solo tenemos que releer la historia sagrada para recordar la cantidad tremenda de recuerdos sagrados que descansan en Nazaret. Nosotros comenzamos por visitar la Basílica de la Anunciación, donde la historia cuenta que el ángel se apareció a María y le comunicó que ella sería la Madre de Dios. En el grandioso patio de la Basílica, cada país del mundo ha colgado un cuadro con la evocación de su Virgen más querida. Egeria, una peregrina cristiana que visitó Nazaret en el año 383, vio una gran y muy espléndida gruta en la que vivió María y en la que se ubicó un altar. Se trata probablemente de la más grande de las cavernas consagradas en la gruta de la actual Basílica de la Anunciación. Según la tradición católica romana,
Ese es el lugar en el que el ángel Gabriel se apareció a María. La nueva basílica es el santuario cristiano más grande del Medio Oriente y fue consagrada en 1964 por el Papa Pablo VI. Nos ha coincidido salir del santuario de la Virgen y ahora están tocando el Ángelus. Son las 12 del mediodía. Dejamos atrás Nazaret y atravesando el desierto de Judea, la tierra prometida de Moisés, nos encaminamos al Mar Muerto. Durante kilómetros rodábamos paralelos a la frontera con Jordania y ocasionalmente nos cruzábamos con algún oasis en mitad del desierto. A media tarde, pero con el sol aún en plenitud, llegamos a la zona hotelera y a nuestro estupendo hotel David and Spa. El Club Viajeros Solitarios ha llegado al Mar Muerto. Agua calentita, se flota de maravilla. Después de un día de calor, esto es un relax. Vamos a disfrutarlo. El Mar Muerto es un lago endorreico salado situado en una profunda depresión a 430 metros bajo el nivel del mar entre Israel, Palestina y Jordania. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de 16. La poca agua que recibe proveniente del río Jordán, de otras fuentes menores y de las escasas precipitaciones existentes. De esta forma, cada año su volumen disminuye, amenazado con desecarse. Su salinidad es tan enorme que este lago es imposible hundirse y posee 9 veces más sal que el más salado de los océanos. El Mar Muerto está rodeado por un tremendo y escarpado desierto por el que circulamos en nuestro 5º día en Israel. Shalom, hemos llegado a un campamento beduino. Hoy nos toca dar un emocionante paseo en camello. Venga, vamos a ver cuánto nos atrevemos. Habíamos llegado a Taglit Village, una especie de aldea beduina especializada en enseñar a montar a camello a jóvenes israelíes entre 16 y 25 años. Evidentemente no era nuestro caso, pero con el mismo espíritu deportivo, algunos probaríamos suerte. La experiencia de montar en camello en un desierto de verdad como este no está al alcance de cualquiera. Pero de lo que no tenemos la menor duda es que en medio de nuestro grupo de viajeros, además de la ambición de conocer y profundizar en otras culturas, también existe una gran atracción por lo nuevo, con algunas gotas de aventura. Y montar en camello resultó fascinante. Nos encontramos nosotros en la mitad del desierto, en el desierto del Negev, en una aldea que recibe el nombre de Kfar Anokdim, un
village en el cual queremos demostrar cómo es la cultura beduina. De aquí que aquí es un centro para hacer paseos en camellos, paseos en el desierto, en jeeps o en 4x4. Aquí también la gente puede venir, dormir en carpas beduinas parecidas a las que nos encontramos nosotros ahora, recibir almuerzos, cenas, tener todo tipo de actividades aquí en el lugar. Y más que nada lo que se hace aquí, más que nada son los paseos en camello como los que hicimos nosotros. El Club Viajeros Solitarios ha llegado al desierto. Estamos en Masada, llena de historia. Al fondo, el Mar Muerto. Masada es una montaña aislada que se encuentra en los bordes orientales del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, a una altura de 440 metros sobre su nivel. La meseta tiene una longitud de 600 metros y un ancho de 300. El rey Herodes, que reinó entre los años 40 al 4 a.C., eligió a Masada como refugio contra sus enemigos. Después de la trágica muerte de los defensores de Masada, la fortaleza cayó en manos de los romanos, quienes continuaron viviendo en el lugar durante los siglos V y VI, momento en el que se establecieron en el lugar monjes cristianos. Masada, la fortaleza en el desierto construida por Herodes, se convirtió en uno de los símbolos más patéticos para el pueblo judío. En el año 73 de nuestra era, 960 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a los soldados de la 10ª Legión extranjera romana. Este fue el último capítulo de una rebelión que había empezado con la destrucción de Jerusalén 3 años antes. Masada se utilizó por primera vez como fortaleza durante el período de los reyes asmoneos. El tremendo calor nos obligaba a buscar refugio para continuar la expedición. Antes de continuar a la parte alta de la fortaleza, donde Herodes construyó su palacio, nuestro guía, sobre una maqueta, nos explicó el gran secreto de la resistencia de Masada. Para ello mandó construir tremendas cisternas, donde podía almacenar hasta 40.000 metros cúbicos de agua. Y para recogerla, ideó un sistema de canales que conducía hasta la última gota de agua de lluvia que cayese hasta el interior de las cisternas. En un año de precipitaciones normales, le permitía guardar agua para 3 años. Herodes consiguió recuperar su reino, rescató Masada e hizo reconstruir una fortaleza y un palacio inexpugnables para protegerse tanto de la amenaza del belicoso pueblo judío como de la reina de Egipto, Cleopatra. La edificación más impresionante de Masada sigue siendo el palacio con 3 niveles encaramados en la parte norte de la cima. La terraza superior servía de residencia y contaba con una columnata circular sobre el acantilado. El segundo nivel tenía también una galería circular y se destinaba principalmente al esparcimiento. El nivel inferior era cuadrado y disponía de una pequeña sala de baños. Las paredes interiores estaban pintadas con frescos de vivos colores y algunos de ellos se han conservado hasta hoy. Pero, como ya dijimos, para los judíos todo terminó en el año 73 de nuestra era, cuando sus 960 habitantes de la fortaleza decidieron suicidarse antes que rendirse a la 10ª Legión romana. Tras una densa, calurosa, pero muy instructiva mañana, la visita al Parque Nacional de Masada tocaba su fin. Caminando nos dirigimos hasta el fantástico funicular que nos llevaría de regreso hasta nuestro campamento, donde nos esperaba nuestro autocar y una pequeña parte del grupo. Bajando en el funicular disfrutamos de las espectaculares vistas sobre el Mar Muerto y sobre la fortaleza en el viaje de regreso.
Tras una reconstituyente comida al pie de la fortaleza, nuestro camino continuó hacia nuestro destino final, Jerusalén.